Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos hoy reunidos para hablar de la moción parlamentaria que pretende derogar la Ley de Seguridad del Estado y las disposiciones del Código Penal que consagran la ley antibarricadas y el control preventivo de identidad. Para esto, Donasta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, existen una gran cantidad de diputados de la izquierda de nuestro país, tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio, inclusive el PPD con Cristina Girardi y el PS con Daniela Chiccardini, que pretenden derogar estas tres disposiciones que están disponibles hoy en día para poder combatir a un tipo de delincuencia que es muy particular en nuestro país. Por no decir la palabra que empieza con T y que YouTube pudiese censurar en nuestro video. Claro. Estas disposiciones que están dentro del Código Penal son la ley antibarricadas y el control preventivo de identidad, más la denominada Ley de Seguridad e Interior del Estado, que siempre ha molestado a todos los partidos políticos de izquierda cuando distintos tipos de gobierno la han aplicado, porque no solamente la aplicó el régimen militar, sino también la ha aplicado gobiernos tanto de la Concertación como el gobierno de Sebastián Piñera en sus dos oportunidades. Entonces, bajo el punto de vista de ellos, esto causa un gran malestar social que hizo que se produjesen los incidentes aislados que siempre relatan en muchísimas partes de nuestro país, ahí siendo bien poco objetivo en mi caso particular al respecto. Entonces, primero que todo quieren derogar la ley antibarricadas, que es curioso porque ellos en un primer momento estaban a favor de la misma, pues dijeron que se habían equivocado, cometieron un craso error y intentaron rectificar a la hora de legislar esta ley antibarricadas, que recordemos que se aprobó el año pasado, con todo este asunto de el que no baila no pasa y todo ello, que fue una ley que no estaría 100% seguro, pero creo yo que ha funcionado, en el sentido de que esos hechos han disminuido a raíz de la promulgación de la ley antibarricada, antisaqueo y anti que no baila no pasa. Otro asunto también que les molesta muchísimo es el asunto de la ley de seguridad interior del Estado, que data del 12 de enero del año 1937, o sea, esta ley es una ley antiquísima y que fue aplicada obviamente en numerosas oportunidades durante el régimen militar, pero como también destaqué, se ha aplicado también durante los regímenes de la democracia. Y lo otro tiene que ver con el control preventivo de identidad, esto que también molesta muchísimo a estos personajes, debido a que ellos señalan de que coartaría la libertad de circulación de las personas. Entonces ellos ven en esto una necesidad, insisten en que sean derogadas de tanto el Código Penal como de las leyes respectivas. ¿Qué opinan ustedes de lo que proponen estos parlamentarios? Don Disidente, ¿comentarios? Bueno, siempre hay un tema aquí con la gente del Frente Amplio y de la izquierda más radical que tenemos en Chile, y de algunos grupos también que están en la centro derecha, donde están traumatizados con respecto a lo que fue el gobierno militar. Y yo creo que de aquí viene ese tema de que quieren dar más garantías a los ciudadanos, entre comillas, pero al final lo que ellos quieren es dar más garantías a la gente para que puedan protestar. Como que ese es su estandarte, porque esta gente no dialoga, esta gente lo único que quiere es conseguir poder. ¿Y cómo tú puedes conseguir poder? Derogando todo lo que tenga que ver con el orden público. Y es más, desde mi punto de vista, aquí a nosotros nos falta leyes de tolerancia cero. O sea, no puede ser que en plena cuarentena, pandemia, toque de queda, la gente siga delinquiendo, siga saliendo, porque no le tiene temor a lo que es la fuerza pública. Por ejemplo, el tema por sospecha en su tiempo era una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque un ciudadano común y corriente, si no ha hecho nada malo, si no anda en ningún mal paso, no le va a pasar nada por una detención por sospecha. Simplemente fue el criterio del carabinero o del PDI. ¿Por qué? Porque muchos delitos se están cometiendo hoy en día y no se pueden frenar debido a que no puedes detener a la gente por sospecha. Ya tuvimos el caso cuando pillaron a unos narcotraficantes con armamento de guerra y los liberaron porque fue mal hecho el procedimiento de detención. No fue solamente un control de identidad, sino que los detuvieron y tenía que haber sido otra cosa. Y así hay muchos resquicios legales que le están dando cada vez más garantías a los delincuentes. Esto no es una ayuda para los ciudadanos. Esto simplemente son más garantías que quieren impulsar estos tipos, entre comillas, dándole libertad a la gente, pero al final los únicos beneficiados con esto son los delincuentes. Yo considero que aquí lo que debemos hacer, si quieren el control del país, ya sean de izquierda o de derecha, se necesita tolerancia cero. Porque nosotros no estamos viendo la totalidad de delincuencia que está viviendo nuestro país, la cantidad de asesinatos que han aumentado, más
de un 30% con respecto al año anterior. Y sigue sumando, y esto llega a un punto en que ya después no se puede controlar. La gente tiene que recuperar el respeto al orden y a la ley. Eso. Claro, lo que vemos básicamente es como ese terror a la represión del Estado, pero sin embargo la cambiamos por la represión del pueblo. Hay detalles aquí, por ejemplo, lo que tú bien comentas, si tú andas tranquilo por la calle y te hacen un control de identidad, ¿cuál es el problema con eso? O sea, muchas veces sí, y lo reconozco porque a mí me pasó en algún momento cuando esa ley anteriormente estaba en vigencia, era el hecho de que el carabinero quizás dentro del procedimiento no era muy amable contigo, pero tampoco tiene la obligación de serlo. O sea, si te está controlando la identidad y porque tiene una cierta sospecha no va a ser amable contigo, no lo sé. Quizás ese trato se podría mejorar de alguna forma, vete a saber. Pero es incómodo también porque, no sé, pues de repente te detienen delante de un montón de gente y entiendo yo cuáles son las aprehensiones de pronto de por qué no quieren que eso se desarrolle, pero insisto, si tú eres un ciudadano que anda tranquilo por la vida, sin malas intenciones y sin una UCI dentro de tu mochila, no creo que haya un problema del por qué te puedan controlar la identidad, ni mucho menos. Y ahora con respecto a las otras cosas como lo son la Ley Interior de Seguridad del Estado y también el tema de la ley antibarricada y eso, está bien. O sea, nosotros todos los ciudadanos tenemos el derecho, porque les encanta recalcar los derechos y refregarlos, ¿cierto?, de circular libremente por nuestro territorio. O sea, ¿por qué tengo yo que detenerme y bailar para pasar? ¿Por qué tengo que sufrir? Insisto, es el mismo tipo de represión, pero esta vez hecha a través de los, ¿cuánto se llama?, de la misma gente. Entonces, en el fondo igual están vulnerando mis derechos, e incluso podría llegar a decir que mis derechos humanos. Entonces, aquí hay un tema bien complejo. O sea, no podemos permitir que los delincuentes en sí sean los que tengan la batuta de las decisiones, y lamentablemente tenemos delincuentes metidos en el mismo parlamento. Entonces es por eso que también está toda esta suerte de querer quitar, por decirlo de alguna manera más simple, de querer quitar todas estas aprehensiones o estas, entre comillas, represión del Estado para darle más libertad o convertir este país en un libertinaje, básicamente. Don Asta, ¿tiene comentarios o más? Claro, detalles. hay que destacar de que qué es lo que piensan estas personas, y que obviamente no son los únicos por los que presentan este proyecto de ley. Ellos piensan de que estas leyes y disposiciones vulneran las garantías constitucionales en materia de orden público, porque según ellos solo constituyen herramientas penales que persiguen fines políticos y comunicacionales, pero que no cumplen con los mínimos estándares de un sistema democrático. Entonces, mi tema siempre con este tipo de epítetos que realizan son varios. Dos voy a especificar al respecto en esta oportunidad. Uno tiene que ver con estándares de un sistema democrático. En realidad tendría que ser de la república de nuestro país. El sistema democrático es como que siempre ven a la democracia como un ente, como que ya la democracia es algo que es una institución de por sí, cuando la institución es la república. Entonces, en una república quizás tendría más sustento ese argumento que tiran nuestros parlamentarios. Y el tema de que persiguen fines políticos y comunicacionales, claro, pues esto es como el dicho de que el ladrón ve a todo el mundo igual en su condición, porque nosotros sabemos de que existen muchas personas que realizan muchas cosas por fines políticos y comunicacionales. Entonces, como ellos ven que se realiza esto del mismo modo del lado contrario, digamos, del adversario. O sea, como el adversario de este modo persigue fines políticos y comunicacionales, nosotros podemos decir de que ellos también en alguna otra oportunidad y de otras formas persiguen fines políticos y comunicacionales con este tipo de proyectos de ley también. Claro, hacen proyección. Haciendo de manera análoga. Hacen proyección, como lo dices tú muy bien en muchas oportunidades. Claro, esta es una proyección de lo que ellos realizan viéndolo hacia los demás. Esa es la situación que veo yo. Creo que ese es mi punto en ese sentido. Sí. Y el tema está con que en vez de modificar o irse a lo específico de qué es lo que está mal, ellos van o por ejemplos determinados, donde quizás estas leyes no se aplicaron de un modo correcto, casos circunstanciales, o van a la parte comunicacional de la misma. O sea, que es como que caen en lo mismo que critican. Entonces, más que todo, si ellos debiesen de proponer, quizá en vez de derogar, que es simplemente que no existan estas leyes, una suerte de modificación o ser más propositivo.
En este caso no, pues ellos dicen no, estas leyes son malas, hay que sacárselas de encima o sacarlas del medio. Es como es parecido al asunto de la Constitución, que en vez de reformar la Constitución, lo que hay que hacer es que parta de cero y eliminar la Constitución con todo el tema de la hoja en blanco y todo este tipo de cosas. Eso. Claro. ¿Don Disidente quiere agregar algún detalle? Sí, un detalle, que esta gente, todos estos movimientos que está haciendo, recuerden muy bien que está enganchado con el tema de la violencia a través de procesos políticos. O sea, ellos hacen política a través de la violencia. Y hay mucha gente que comete el error de decir yo condeno la violencia venga de donde venga. Y creo, desde mi punto de vista, es un error, porque tú necesitas ser violento, en este caso usar fuerza, para reprimir a los delincuentes que destruyen tu país. Hay violencia de tipo legítima, o digámoslo fuerza, pero tienes que ser violento y tienes que sobrepasar estos tipos. Lo que aquí están haciendo ellos es permitir que la gente pueda hacer activismo político a través de la violencia en las calles. Y eso es lo que nosotros estamos viendo y eso es lo que ellos están empujando. Porque lo que hemos visto hoy en día, estos últimos año y medio, hemos visto netamente política a través de la violencia. Y esa violencia tú tienes que reprimirla. ¿Con qué? Con el aparataje del Estado. Que funcione realmente ese aparataje que reprime. Sí, reprime. ¿Y cuál es el problema? Claro. Tienen que reprimir la violencia de estos tipos que están impulsando una agenda y que siguen cortando así como si fueran mortadela las instituciones de nuestro país. Y hay que ponerle un freno. Y estas pequeñas leyes que yo encuentro que tampoco las respetan al 100%, porque ustedes hubiesen visto el día viernes las protestas que hubo ahí en Santiago, carabineros con los escudos rotos. Imagínense el nivel de las piedras que les tiran, los palos, los estoques, y un carabinero no puede hacer uso de su arma de servicio, siendo que los quieren asesinar. Y eso es lo que aquí se ha normalizado, la violencia por parte de estos grupos que están respaldados por ciertos movimientos políticos. Es cosa de ver las banderas que ellos utilizan. Ahí están las banderas antifas, siempre las van colocando, banderas de la CAM, y así suma y sigue. Entonces, estamos pasando por un periodo muy delicado para sostener este país. La centro izquierda, la centro derecha y la derecha se tienen que poner firmes y frenar esta situación, porque aquí estamos llenos en el Congreso de cobardes. Está lleno de cobardes y ellos tienen que frenar esta cuestión. ¿Cómo quieren tener un país próspero? Si al final ellos que supuestamente quieren un país próspero, tienen que reprimir a esos grupos que quieren hacer política a través de la violencia. Eso. Muy bien. ¿Ningún detalle más? O sea, que si estas leyes son consideradas por algunos como populismo penal, esta derogación o este intento sería como una suerte de populismo abolicionista del Código Penal. Así lo veo yo. Hacen lo mismo que critican, básicamente. Claro. Del mismo modo. De la misma forma. Y con esta derogación menos va a cumplir el objetivo. Salvo que sea el objetivo que ellos tienen de que no vayan algunas personas a la cárcel siendo que le ayudan a ellos políticamente. Claro. Así lo veo. Bueno, y para terminar, en mi caso, tomar un detalle que dijo Don Disidente, no es solamente normalizar la violencia, sino que la justifico siempre y cuando venga del sector que a mí me funciona, por decirlo de una forma. Eso. Sí, eso, básicamente. Bueno, para Proyecto Chile, esto ha sido Full de Haces, suscríbase para más contenido como este.